chicos, bienvenidos una vez más al canal RSG Ciencias. El día de hoy vamos a realizar un tema muy importante que es derivadas, como ya hemos venido trabajando anteriormente. En este caso yo les voy a enseñar a derivar el seno de x y coseno de x, pero no de esta forma como enseñándote a mecanizar, no. Lo que yo te voy a enseñar es a deducir por qué es que la derivada del seno de x es igual al coseno de x, la derivada del coseno de x es igual a menos seno de x, con la derivada por definición. Sin nada más que decirles, pasemos a desarrollar los problemas. Muy bien chicos, derivadas mediante definición. En este caso vamos a trabajar con el seno de x. Nos dice que la derivada del seno de x es igual al coseno de x por la derivada, esto significa derivada del ángulo del seno de x. Un ejemplo, si nosotros tenemos seno de 2x y nos dicen hallar la derivada del seno de 2x, esto sería la derivada del seno de 2x. Recuerden que esto es derivada, esto significa derivada, como también esto significa derivada, ¿sí?, del seno de 2x. ¿Qué nos dice? Que la derivada del seno de x es igual al coseno de x. En este caso sería la derivada del seno de 2x es igual al coseno de 2x multiplicado por la derivada del ángulo del seno de x. ¿Sí? O sea que la derivada del seno de 2x es igual a coseno de 2x multiplicado por la derivada de 2x. Recuerden que es 2. O sea que la derivada del seno de 2x es igual a 2 veces el coseno de 2x. Y así es como se soluciona de la forma rápida este problemita. Otro ejemplo para que quede más claro. Si tenemos el seno de x al cuadrado, ¿sí? Nos dice que la derivada viene a ser el coseno multiplicado por la derivada del ángulo, que viene a ser x al cuadrado. Recuerden que esto significa derivada, ¿sí? Entonces sería la derivada de esta función es igual al coseno de x al cuadrado multiplicado por la derivada de x al cuadrado. ¿Qué pasaba? Este 2 pasaba a multiplicar a mi 2x y este se restaba 1. O sea, quedaba así. Quiere decir que la derivada es igual a 2x por coseno de x al cuadrado. Pero chicos, a mí no me interesa eso de estar aplicando solamente la propiedad que dice que se hace así. ¿Por qué creen que yo tengo esta fórmula en la parte derecha? Porque yo voy a aplicar la derivada por definición, ¿sí? Entonces, yo te voy a demostrar mediante esta fórmula cómo es que la derivada del seno de x es igual al coseno de x. Lo primero que vamos a hacer, ¿sí?, para reemplazar ya la derivada del seno de x, ya tenemos f de x, que es seno de x, pero no tenemos f con respecto a x más h. Ya en el ejercicio, esto sería igual, pero para hallar f de x respecto a h, pero ustedes muy bien ya saben cómo hacemos para encontrar esto, ¿verdad? Porque en ejercicios anteriores ya hemos hecho ejercicios parecidos, ¿sí? Entonces, vamos a poner por aquí f con respecto a x más h. Esto es igual
al seno de, en vez de x, voy a poner x más h. Muy bien. Seno de x más h es una identidad trigonométrica. ¿Sí? A ver. Si no conocen aún la identidad trigonométrica, yo les voy a enseñar por aquí, ¿sí? Nos dice que si nosotros tenemos el seno de a más b, esto viene a ser igual al seno de a multiplicado por el coseno de b más de a multiplicado por el seno de b. ¿Sí? Una memotecnia, C, co, C. ¿Sí? Yo así me lo aprendí. Entonces, nosotros vamos a utilizar esta identidad trigonométrica en este problemita. ¿Sí? Entonces, en vez de A viene a ser X, en vez de B viene a ser H. Entonces, esto sería F con respecto a X más H es igual a seno de X, porque ya estamos trabajando con esto, por el coseno de H más el coseno de X por el seno de H. Lo que vamos a hacer es trasladar mi fórmula, que nos dice que la derivada con respecto a X es igual al límite de H cuando tiende a 0 de F con respecto a X más H viene a ser seno de X por coseno de H más coseno de X por seno de H menos f de x, que viene a ser seno de x. Todo sobre h. ¿Listo? Entonces sería la derivada de x viene a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de lo que se va a hacer aquí es factorizar, ¿sí? Vamos a factorizar el seno de x porque se repite. ¿Cómo quedaría esto? A ver, los que no saben factorización, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos x por y más 2x, estas dos variables se repiten. Y si se repiten, las sacamos fuera de un paréntesis y adentro iría y más 2. Porque si tú multiplicas x por y x por 2, me viene a dar la expresión anterior. ¿Sí? Eso viene a ser factorización. Entonces, esto sería seno de x multiplicado por el coseno de h más por el coseno de, menos 1 más el menos 1 por el seno de x más coseno de x por seno de h sobre h. Entonces, esto sería la derivada de x tiende a ser igual al límite de h que tiende a 0. Y lo que vamos a hacer aquí es separar seno de x multiplicado por el coseno de h menos 1 todo sobre h más coseno de x por el seno de h y todo sobre h. Muy bien. Borramos aquí esta partecita. Tenemos que la derivada
de x viene a ser igual al límite cuando h tiende a 0 del seno de x multiplicado por el coseno de h menos 1 todo sobre h más, le vamos a aplicar límite también a este porque recuerden que este límite afecta a todo y vamos a aplicar la suma de límites, ¿sí? Entonces sería más límite de coseno de x por el seno de h todo sobre h. Esto viene a ser igual a la derivada del límite cuando h tiende a 0 de todo esto. Lo que yo voy a hacer es sacar este seno de x de mi límite, ¿sí? Porque este seno de x no depende de la tendencia de mi límite, porque solamente se está trabajando cuando h tiende a 0, ¿sí? Este es como si fuera un número cualquiera, viene a ser una constante. Entonces sería seno de x multiplicado por el límite de h cuando tiende a 0 del coseno de h menos 1 todo sobre h más lo mismo, coseno de x sale a multiplicar a mi límite coseno de x por el límite cuando h tiende a 0 de seno de h sobre h. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué yo he hecho eso? Pues para que mi problema me salga de una forma más fácil, ¿sí? Miren lo que vamos a hacer. Esto sería la derivada con respecto a x es igual al seno de x multiplicado por el límite cuando h tiende a 0 del coseno de h menos 1 sobre h. Nosotros ya muy bien conocemos que este viene a ser igual a 0. Más coseno de x multiplicado por el límite cuando h tiende a 0 de seno de h sobre h. Ya lo hemos hecho en ejercicios anteriores en el tema de límites, que lo dejaré en la descripción del video. Esto viene a ser igual a 1, ¿sí? Entonces, la derivada con respecto a x viene a ser seno de x por 0, 0, ¿verdad? Más coseno de x por 1 viene a ser coseno de x. Por lo tanto, este sería mi respuesta. La derivada del seno de x me sale coseno de x. Hablaremos acerca del coseno de x. Yo te voy a demostrar cómo es que sale la derivada del coseno de x igual a menos seno de x. Bueno, como te dije, yo no te voy a enseñar a que te mecanices las propiedades, sino todo tiene una demostración. Vamos a emplear la siguiente fórmula, que nos dice que el límite de h que tiende a 0 es igual a f respecto a x más h menos f respecto a x sobre h. Ya tenemos f de x, ya lo tenemos, es coseno de x, pero no tenemos f con respecto a x más h, pero ustedes ya muy bien saben cómo se hace eso. F de x más h. Esto viene a ser igual a coseno y en vez de x se agrega x más h. Y este viene a ser una identidad trigonométrica. Yo les voy a enseñar aquí cómo es que es esta identidad trigonométrica. Esto viene a ser igual al coseno de a multiplicado por el coseno de b menos, aquí ya cambia, menos el seno
de A multiplicado por el seno de B. Y aquí vamos a hacer lo mismo. En vez de A vamos a poner X y en vez de B vamos a poner H. Entonces, ¿cómo sería? F respecto a X más H viene a ser igual al coseno de A, aquí sería coseno de X, multiplicado, aquí coseno de B sería coseno de H, menos seno de A, aquí sería seno de X, multiplicado por el seno de B, y aquí sería seno de H. Listo. Ya tenemos F con respecto a X y F con respecto a X más H. Ahora lo que vamos a hacer es trasladar mi fórmula. Ahora lo que vamos a hacer es reemplazar F con respecto a X más H, ya lo tenemos, viene a ser toda esta expresión, y F con respecto a X viene a ser toda esta expresión. Ahora sería la derivada con respecto a X viene a ser al límite de H que tiende a 0 de F con respecto a X más H viene a ser toda esta expresión. Sería coseno de X multiplicado por coseno de H menos el seno de X multiplicado por el seno de H. Menos, tenemos otro menos aquí, coseno de X sobre H. ¿Sí? Sería la derivada con respecto a X es igual al límite cuando H tiende a 0 de... Aquí tenemos dos términos que se repiten. El coseno de X en mi primer término y el coseno de X en mi último término. Entonces lo que vamos a hacer es factorizar el coseno. Sería coseno de X afuera, después sigue un paréntesis, por coseno de H menos 1 menos seno de X por el seno de H. Todo sobre H. Ahora lo que vamos a hacer es derivada con respecto a X es igual al límite cuando H tiende a 0 de toda esta expresión, pero ya vamos a separar, ¿sí? Vamos a separar aquí coseno de X por coseno de H menos 1 todo sobre H menos el seno de X por el seno de H todo sobre H. Y lo que vamos a hacer es el siguiente paso. La derivada de mi coseno de X es igual. Este límite yo lo voy a ingresar a toda mi expresión, que sería límite cuando H tiende a 0 de coseno de X multiplicado por el coseno de H menos 1 sobre H menos límite de H cuando tiende a 0 de seno de X por el seno de H todo sobre H. Listo. Aplicado límite a cada uno de mis términos. Ahora tenemos la derivada del coseno de X es igual al límite cuando H tiende a 0. Este coseno de X lo saco a multiplicar a mi límite porque viene a ser una constante que no tiene relación con la tendencia de mi límite, ¿sí? De coseno de H menos 1 todo sobre H. Menos, este es menos, vamos a poner aquí menos, el seno de X también sale, ¿sí? Seno de X sale a multiplicar a mi límite, multiplicado por el límite de H
que tiende a 0 del seno de h sobre h. Esto sería igual a la derivada de mi coseno de x es igual al coseno de x multiplicado por el límite cuando h tiende a 0 de coseno de h menos 1 sobre h. Muy bien, nosotros sabemos que esto viene a ser igual a 0. Menos seno de x multiplicado por el límite cuando h tiende a 0 del seno de h sobre h. Ya lo hemos trabajado anteriormente. Esto viene a ser igual a 1 multiplicado por 1. Nos dice que la derivada del coseno de x es igual a coseno de x por 0, viene a ser 0, menos seno de x por 1, menos seno de x. Este sería mi respuesta. La derivada del coseno de x es menos seno de x. Tiene relación con lo que te expliqué al inicio. Muy bien, chicos, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el video, dale like, suscríbete. ¿Qué esperas? Si ya estás suscrito a mi canal, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video que subo cada día. Hasta la próxima.